Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. Es que no puedo comenzar porque están entrando y están pidiendo que les abra. Pero bueno. Vamos a trabajar entonces hoy los textos científicos. Pero antes de eso quiero informarles. Se abrió una nueva aula virtual de Classroom. En esta aula virtual ustedes van a encontrar las presentaciones que hemos visto en clase. Y también en esta aula virtual se va a efectuar el primer examen parcial. Entonces, por favor, jóvenes, apunten este código que está en esta presentación. Repito, ya no vamos a usar el Classroom con el que ustedes se asignaron. Vamos a usar un nuevo Classroom. Para ingresar a este Classroom, ustedes deben ingresar este código que está en la parte inferior. En ese Classroom, ustedes van a encontrar las presentaciones que hemos visto en la clase y también en este Classroom vamos a efectuar el primer examen parcial. Una consulta, licenciado, ahí aparece la fecha del examen. La fecha todavía no la han dado. Cuando tengamos la fecha, yo les voy a informar. El problema que tenemos en la actualidad es que en la facultad siguen ingresando todavía nuevos alumnos, se están inscribiendo y eso ha retrasado todavía la fecha para el primer examen parcial. Pero, repito, en la próxima semana les vamos a dar a conocer la fecha cuando se va a efectuar el primer examen parcial. ¿Tienen alguna duda sobre lo que les acabo de decir? ¿Este Classroom ya lo podemos utilizar la otra semana, Lico, hasta el día del examen? Ahorita pueden ingresar ya. Ok, gracias, Lico. Repito, para los compañeros que acaban de ingresar, ya no vamos a usar el Classroom con el que ustedes se asignaron. Ahora vamos a usar un nuevo Classroom. Para ingresar a este Classroom, ustedes deben colocar este código que está aquí abajo, WHIKJ3G. Este es el nuevo código. En este Classroom, ustedes van a encontrar las presentaciones que hemos visto en clase y también ahí vamos a efectuar el primer examen parcial. Les voy a mostrar ya este Classroom para que vean que ya está activo. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Eso quiere decir que la clase de mañana ya la recibimos en ese nuevo Classroom, doctor? No confunda, estimado alumno. Una cosa es Google Meet, con el que ustedes reciben clase ahorita, y otra cosa es esta plataforma. En esta plataforma ustedes vean, aquí dice, buenas tardes, estimados alumnos. En este espacio están disponibles las presentaciones vistas en clase. También en esta aula, esta es una aula virtual, se realizará el primer examen parcial, cuya fecha y hora se les informará próximamente. El contenido de los exámenes se encuentra en la primera presentación. Y ustedes aquí pueden ver, aquí ya les habilité también, vean, link para las clases virtuales. Este es el link que ustedes ya tienen y con este pueden ingresar. Si ustedes quieren, pueden entrar a este Classroom y le dan clic a este enlace.
Con él recibimos las clases virtuales. ¿Comprendieron, estimados alumnos? Sí. Sí. Sí, licenciado. Bueno, entonces, ustedes ven aquí abajo donde dice Doctor Haroldo Chatamul publicó nuevo material, le dan clic ahí y miren lo que encuentran. Bien. Ahí está, por ejemplo, ya el 5, que es la que vamos a ver hoy, textos científicos. ¿Estamos claros en esto, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, gracias. Entonces, ya desde ahorita ustedes tienen acceso a este nuevo Classroom. Sandy Domínguez levantó la mano. ¿Tiene alguna duda, estimada alumna? Si no tiene duda, por favor, baje la mano. Repito para los alumnos que acaban de ingresar, ya no vamos a usar el Classroom que les dieron cuando ustedes se asignaron. Vamos a usar un nuevo Classroom. Para eso tienen que ingresar este código que está aquí abajo. En él están las presentaciones que hemos visto en clase y ahí se va a efectuar el primer examen parcial. Fecha para ese primer examen parcial todavía no tenemos. Yo les voy a informar cuando ya tengamos la fecha. ¿Desde cuándo pueden ingresar a este Classroom? Desde hoy. ¿Alguna duda, jóvenes? No, licenciado. No, licenciado, todo excelente. Bueno, vamos a comenzar la clase, pues. Hoy vamos a ver textos científicos. La comunicación científica es el sistema que utiliza la ciencia para comunicar a través de diversos canales de comunicación. Normalmente cuando la gente escucha hablar de ciencia, la relaciona con la medicina, con la astronomía, con la biología. Pero no solo esas son ciencias. También existen las ciencias sociales. Entre las ciencias sociales tenemos la antropología, la sociología, la comunicación, las ciencias de la comunicación, las ciencias jurídicas. ¿Ven? Entonces, ustedes están estudiando la licenciatura en abogacía y notariado. Es la licenciatura en ciencias jurídicas y sociales. Por eso es necesario que ustedes comprendan la necesidad de manejar la comunicación científica. Los hallazgos se difunden por medio de documentos, como informes de investigación, ensayos, artículos de revista y periódicos. Una de sus características es la utilización de terminología técnica, propia de la especialidad científica. Les voy a mostrar un texto y les voy a agradecer que por favor lo lean y cuando lo hayan terminado me digan si ya terminaron de leerlo. ¿Listo, jóvenes? Listo. Bueno, ¿qué comprendieron del Listo. texto? ¿Qué comprendieron del texto?
Porque me dijeron que ya lo leyeron. A ver, díganme qué entendieron del texto. Explica un cambio que hay de un proceso de telecomunicaciones. Se menciona ahí el autor que hace la explicación del cambio en las telecomunicaciones. Bueno, ¿qué más, jóvenes? Silencio absoluto. ¿Se dan cuenta cómo es necesario empezar a entender que ustedes ya están en la universidad y van a enfrentarse a este tipo de textos? No son textos sencillos. ¿Qué palabras técnicas encontraron? Veamos, léanlo otra vez. La palabra distopia. Distopía, joven. Tiene tilde en la I. ¿Qué más? Globalización, Desmantelamiento. Plazas bursátiles. Ajá, ¿qué más? Desregulación. Ujú, Instauración. ya. Propicio. O sea, estas palabras. Globalización, desmantelamiento, instauración, marco jurídico, mercancía, bursátil, distopía, desregulación, plazas bursátiles, onda de choque, globo. Ahora, ¿qué van a hacer con esas palabras? sería como un glosario, ¿no? Con unas palabras que no entendamos el significado, sacar Ya. su definición de cada una. Ya, ¿y qué va a hacer? Investigar el Investigarlas. significado. Estudiarlas. Ajá. Ordenarlas, Lico. ¿Y de qué les sirve ordenarlas? Globalización, Para poder formar un glosario y salir de la desinformación. instauración. Buscar su Marco jurídico. Lo significado. que tienen que entonces. hacer, estimados alumnos, es agarrar un diccionario y buscar qué significa cada palabra. Los textos académicos usan un lenguaje científico. De esta manera garantizan que los conocimientos transmitidos no se presten a interpretaciones erróneas. Por ello, leer un documento académico requiere hacer propia la terminología de la especialidad, en este caso, del derecho. Es preciso que los alumnos se auxilien de diccionarios para ampliar su léxico. El hecho de que ustedes no comprendan muchas de estas palabras significa falta de lectura. Y segundo, es que ustedes empiezan a integrarse al mundo del léxico de las ciencias jurídicas. Entonces, recuerdan que yo les di una opción. El diccionario de la lengua española, ¿verdad? Entonces, ahí tienen que buscar el significado de las palabras. Ahora les doy otro diccionario. www.enciclonet.com canales. Estas dos son buenas opciones. ¿Hay alguien que tiene prendido? Vamos a ver aquí. Alguien tiene su micrófono abierto, por eso hay interferencia. Bueno, entonces les decía, ¿qué vamos a hacer cuando encontramos palabras difíciles en un texto? Pues muy sencillo, no hay que ordenar nada. ¿Encuentran una palabra difícil? Búsquela en el diccionario. Otras opciones especializadas en derecho. El diccionario enciclopédico de derecho usual, el diccionario panhispánico del español jurídico y el diccionario jurídico elemental. Estos diccionarios ustedes los encuentran en internet. Y esta presentación, como les dije, ya la encuentran en el nuevo Classroom. O sea, ustedes pueden bajar esta presentación. Bueno, ¿alguna duda sobre lo que vimos? No, doctor, gracias.
Bueno, vamos a seguir entonces. Cuando hablamos de léxico científico, vamos a ver que existen características de este lenguaje académico. Primero, la necesaria tendencia a la exactitud. Este léxico abunda en tecnicismos para establecer una sola significación para cada término. Porque ya se imaginan ustedes que tengamos una palabra diferente para un mismo término, para una misma cosa. Entonces, lo importante de esto es que se establece una significación igual para todo el mundo. El autor científico evita la polisemia y la sinonimia para lograr una lectura exacta y clara. A ver, jóvenes, ¿qué significa polisemia y sinonimia? Licenciado, poli viene de muchos, no sé. Exactamente. ¿Qué significa entonces? Licenciado, no lo sabía, lo busqué. Dice que es el fenómeno del lenguaje que consiste en que una misma palabra tiene varios significados. Exactamente. Muchas gracias. Ahora, sinonimia. Ahorita busqué y dice sinonimia, relación de igualdad que hay entre el significado de dos o más palabras o enunciados. Muchas gracias. ¿Ven cómo empiezan ya a utilizar estas herramientas? ¿Qué quiere decir esa oración? El autor científico evita que existan diferentes significados y también sinónimos, porque eso permite una lectura exacta y clara. ¿Ven? Después de que ya hemos logrado decodificar esas palabras, ya las entendemos. El lector debe contar con fuentes de consulta para decodificar el texto. 2. Objetividad. El autor no debe emitir su opinión o aclarar cuando lo haga. Presenta los hechos o datos como producto de una investigación o análisis más que como una opinión. Aporta datos concretos o incluye referencias de libros o artículos científicos consultados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes hacen una investigación científica, ojo, no emitan opinión. Y si emiten opinión, fundamentenla. De lo contrario, no tiene ningún sentido. 3. Complejidad. El léxico científico utiliza terminología compleja, propia de la materia o especialidad en aras de la exactitud. Requiere una atención permanente del lector para comprender el contenido. Se expresa la información de manera lógica y racional. Entonces, esos son los 3 elementos que caracterizan al lenguaje, al léxico, al vocabulario científico. ¿Alguna duda sobre lo que vimos, jóvenes? Si no, vamos a pasar a los esquemas textuales. Existen diferentes formas de expresión científica. ¿Qué es un esquema textual? Es la forma que se escribe. Por eso decimos que existen diferentes formas de expresión científica, pero prevalecen las estructuras básicas, las más sencillas. En el mundo académico se utilizan esquemas textuales gráficos. Por ejemplo, tenemos la descripción, la argumentación y la exposición. Ahorita vamos a ver cada uno de estos. Descripción.
La imagen les dice qué está haciendo ahí esa persona. Tiene como finalidad informar sobre un objeto, aportando datos reales, comprobables. Señala la naturaleza y las propiedades esenciales del fenómeno que se está investigando. Las descripciones están contenidas en documentos científicos para definir con precisión un objeto que se investiga. Las descripciones también las encontramos en textos expositivos, ¿verdad? Cuando ustedes señalan algo y están definiendo cada una de las partes de un objeto o un contexto, están describiendo. El texto descriptivo es un discurso oral o escrito, en el que se define algún tema, lugar, persona, animal o cosa. El escritor hace una descripción detallada para que el lector pueda imaginarse y hacerse una idea de aquello de lo que se está hablando. Un par de amigos van a Santiago Atitlán un fin de semana. Y cuando regresan, hablan con otro amigo y le dice: vieras qué bonito vos, Santiago Atitlán, así como es vos. Y entonces empiezan a describirle cómo es Santiago Atitlán. Es un pueblo muy bonito, está situado a la orilla del lago de Atitlán. La característica es que la mayor parte de su población es indígena, es utujil. Y ellos tienen una serie de tradiciones que se mantienen a lo largo de los siglos. Son muy hospitalarios. En Santiago Atitlán, ustedes también pueden comer muy barato. ¿Ven? ¿Qué se está haciendo ahí? Se está describiendo algo. Entonces, su principal función es definir y explicar. A ver, jóvenes, por favor, lean este texto. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Es un texto que nos describe cómo era la democracia en la Grecia antigua. En un esquema descriptivo, el lector debe centrar su atención en dos elementos esenciales. Uno, la definición del objeto descrito. ¿Qué es lo que vimos en ese texto? La democracia en la Grecia antigua. Dos, la explicación de sus características. En el texto anterior vimos cómo nos explicaba las características de la democracia en la Grecia antigua. Además, debe prestar atención a los ejemplos. Estos elementos no siempre se presentan ordenados y diferenciados. Veamos su significación. Definición. Es la enunciación de las características esenciales del objeto. Por ejemplo, democracia. Cuando hablamos de democracia, nos interesa saber su naturaleza. O sea, ¿qué es la democracia? Y también nos interesa su razón de ser. ¿Por qué existe la democracia? Entonces, esos dos elementos conforman la definición de un objeto, una cosa, un término, un tema, etc. Para estar seguros de que se comprendió la definición, se debe plantear dos preguntas. ¿A qué género pertenece el objeto de la descripción?
¿Qué lo diferencia del resto de objetos del mismo género? Entonces, veamos, aquí les coloqué el mismo texto ya con colores, porque esto nos permite leer cada parte por separado. Ahí tenemos la ejemplificación. Y pasamos entonces. Explicación. Es la parte de un esquema descriptivo en la que se localizan detalles del concepto definido. Por ejemplo, ubicación, relaciones con otros objetos, importancia, usos, origen, evolución. Según la extensión del documento o la intención del autor, la explicación puede ocupar varios párrafos o dividirse en capítulos. Por ejemplo, el libro Comunicación Lingüística, el autor del libro tiene una intención de divulgación. Y como es un libro extenso, él vino y lo dividió en capítulos. Cada capítulo presenta un tema diferente. En el libro ¿Qué es la democracia? También la definición ocupa un capítulo y la explicación abarca 6 capítulos. Ejemplificación y aclaración. Los esquemas descriptivos suelen ejemplificar o aclarar con un caso concreto donde se evidencia el objeto descrito. En el ejemplo se da respuesta a esta pregunta. ¿En qué fenómeno o hecho de la realidad puede observarse el objeto descrito? En el libro ¿Qué es la democracia? La ejemplificación se encuentra en varios párrafos. Por ejemplo, el texto que ustedes leyeron, hay un ejemplo que nos dice, se lo voy a poner, que nos dice, por ejemplo, en la antigua Grecia, donde nació este concepto, se refiere al concepto democracia, esto era mucho más fácil, puesto que la población se organizaba en ciudades, no en países, con un número no muy alto de población. Y viene y nos explica. Además, no todos eran considerados como ciudadanos, ni los esclavos, los extranjeros, las mujeres, los niños y las niñas. Así, las decisiones se tomaban en conjunto, por toda una asamblea conformada por los ciudadanos. Entonces, a ver, estimados alumnos, si no eran considerados ciudadanos los esclavos, los extranjeros, las mujeres, los niños y las niñas, ¿quiénes eran ciudadanos en la antigua Grecia? Únicamente los hombres. Los hombres mayores de edad. Hombres adultos. ¿Verdad? Entonces ven cómo este texto nos permite conocer en su amplitud cómo se entendía la democracia. En una descripción, las 3 estructuras se presentan juntas. Primero se define, luego se explica o aclara, posteriormente se presenta un ejemplo o ejemplos. Veamos aquí la estructura. Esto es lo que vimos, la descripción, la democracia. Definición, ¿qué es? Peculiaridades. 2. Explicación. Características de la democracia y la importancia de la democracia. Y por último, el ejemplo o aclaración. Y nos presenta casos concretos. Nos dice quiénes eran ciudadanos y quiénes no eran ciudadanos en la Grecia antigua. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la descripción, jóvenes? No, licenciado. Bueno, vamos a la argumentación. Cuando hablamos de argumentación, estamos hablando cuando tenemos juicios de valor. Juicios de valor
u opiniones. El objetivo de este tipo de texto es persuadir, convencer a los posibles receptores. Busca convencernos de la veracidad o falsedad de una teoría, para lo cual debe aportar determinadas razones. Fundamenta los criterios propios a partir de fundamentos sólidos. Fíjense que en el mes de enero, el Tribunal Supremo Electoral hizo la convocatoria a las elecciones generales, las cuales se van a efectuar en junio próximo, la primera vuelta. A partir de próximamente el Tribunal Supremo Electoral va a dar el banderazo de salida para el proselitismo en el cual los partidos y los candidatos empiezan a tratar de ganar votos. ¿Qué es lo que hacen los candidatos? Buscan persuadir, convencer. ¿Con qué? Con argumentos, con esquemas argumentativos. ¿Ven? Entonces, la argumentación lo que sirve es para vender ideas, para convencerlo a ustedes de algo, para persuadirlos. ¿Qué es? El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas. Convencer, persuadir. No se intenta reflejar objetivamente una realidad, sino una interpretación de la misma. Por lo tanto, se expone dicha realidad, pero intentando defenderla. ¿Ven qué importante es eso? Esta es la diferencia entre la descripción y la argumentación. Porque en la descripción buscamos ser lo más objetivos posibles. En cambio, en la argumentación no hay objetividad. Lo que hay son criterios subjetivos, porque lo que hacemos es una interpretación de la realidad. Para saber si se comprendió la argumentación, se requieren 3 elementos. Primero, la idea que se prueba o demuestra. A esa le vamos a llamar tesis. 2, la idea que se refuta. Le vamos a llamar antítesis. Y el balance entre ambas ideas. Eso quiere decir entre la idea inicial, la idea que se refuta. Y eso nos da la síntesis. Los esquemas argumentativos se combinan con la exposición de un tema más amplio. Y aquí tenemos, ¿se recuerda que esto lo vimos cuando trabajamos la lectura académica? Tenemos tesis. Hay una idea inicial. La educación debe ser integral, dice alguien. Viene otra persona y dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. La educación solo debe centrarse en lo cognitivo. Entonces, ven, tenemos 2 ideas generales, porque una dice la educación debe ser integral, debe permitirle al educando conocer diferentes aspectos cuando está en proceso de educarse. Pero la antítesis, o sea, la persona que piensa de otra manera, dice, no. ¿Para qué vamos a desviarlo? Vamos a dispersar el conocimiento. Mejor centrémonos en algo concreto, solo en el aspecto del conocimiento. Ustedes tienen esas 2 posturas. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a casar con una de ellas? ¿Van a decir, la primera me gusta o la segunda me gusta? Pero si ustedes analizan bien el entorno, van a decir, no, yo no me voy a casar con una de las 2 ideas. Voy a analizarlas y voy a determinar si se pueden combinar. O finalmente si de repente ninguna de las 2 es buena. Entonces viene la síntesis. Es una opción en la cual
Se busca hacer un balance entre las dos posiciones o dar otro enfoque. Aquí tenemos un ejemplo. La educación debe combinar lo cognitivo y lo afectivo. Esta opción lo que nos dice es combinar las dos posturas anteriores. ¿Ven? Esto es lo que se hace en la argumentación. Cuando buscamos tener conocimiento. Por supuesto que eso no se lo vamos a pedir a la persona A y a la persona B, porque cada una de ellas sostiene una opinión contraria, sino a la persona que está haciendo el análisis con características científicas. Los esquemas argumentativos se combinan con la exposición de un tema más amplio. Los esquemas argumentativos se encuentran en informes de investigación o en ensayos científicos. Para comprender una tesis es fundamental comprender los argumentos de la antítesis. O sea, para comprender un punto de vista es importante que ustedes también tengan en cuenta la idea contraria. Aunque el texto no desarrolle la antítesis, el lector debe inferirla o deducirla a partir de los argumentos de la tesis. ¿Qué es lo que nos ayuda en esto? Tener una visión más amplia. Bueno, ¿alguna duda sobre la argumentación, jóvenes? No, licenciado. Bueno, entonces vamos a pasar a la exposición. Disculpe, Sí, dígame. creo que el tema de la argumentación en la parte anterior decía que esto lo podríamos utilizar, por ejemplo, para temas de informes de investigación, ensayos científicos. También se podría utilizar en algún, por ejemplo, cuando uno realiza algún ensayo que no sea científico, solo, por ejemplo, un ensayo así puramente académico, ¿verdad? Cuando realizamos tal vez 5 hojas de algún tema, ¿verdad? Que le damos una exploración distinta que tal vez no sea científico, se puede utilizar la argumentación. Sí, cómo no, se pueden utilizar. Fíjense que cuando hablamos de esquemas científicos o esquemas argumentales, esquemas descriptivos, vemos que cuando elaboramos un ensayo, una investigación científica, un artículo científico, estos esquemas se combinan. No solo podemos hacer una investigación o un ensayo sobre una investigación en términos descriptivos, sino también argumentar. Argumentamos lo bueno, lo malo, todos los elementos que pueda tener la temática. ¿Verdad? Entonces, correctamente, como dice usted, se pueden emplear y en muchas ocasiones estos esquemas se combinan. ¿Alguna otra opinión? Bueno, ¿alguien más? Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ver la exposición. Exposición o texto expositivo. En los documentos científicos se recurre principalmente a los textos expositivos por las siguientes razones. Explican o desarrollan un tema. Transmiten información. Se usan con fines didácticos para comprender el contenido de un tema. Los textos expositivos tienen 3 elementos. 1, información. Ahí entonces tenemos que utilizan descripciones y trata de una información completa. Entonces, en la exposición, ustedes van a encontrar información, que es, digamos, lo fundamental para que ustedes tengan una comprensión del fenómeno. 2,
Explicaciones. Argumenta para defender una tesis o punto de vista. ¿Ven? Ahí ya tenemos el elemento de la argumentación, un enfoque, un punto de vista. Y esto nos permite poder darle una mayor dimensión a la información que nos han proporcionado. Y por último, tenemos directrices, ¿verdad? Las directrices dan ejemplos, casos, demostraciones, citas, resúmenes, para que se comprenda mejor el contenido. Aquí tienen ustedes los 3 elementos más importantes que forman parte del contexto de la exposición. Veamos un ejemplo. Texto expositivo. El agua. Título. ¿Cuál es el tema del artículo? Cuando vamos a titular un tema o un artículo, fíjense que primero hay que hacer el artículo y hasta de último le ponemos el título. Si lo hacen al principio, ¿qué título le van a poner si no está desarrollado? Entonces hay que hacerlo de último. Introducción. Bueno, cuando comenzamos un texto y ponemos una parte que se llama introducción, es porque estamos dando los primeros pasos. Y si es un texto sobre el agua, primero vamos a decir qué es el agua. El agua es vital para el ser humano. La importancia que tiene. El agua es algo consustancial para la vida, no solo del ser humano, sino de todos los seres vivos. Por ejemplo, ayer un grupo de indígenas de Sololá hicieron una protesta en el cual trajeron en canastos los desechos toda la basura que se encuentra en el fondo del lago de Atitlán. Y lo fueron a dejar a las oficinas, a la sede de la Cámara de Industria, porque ellos son responsables precisamente de ensuciar el agua. Y de esta forma están manifestando que la población de Sololá está resintiendo la suciedad que está contaminando el agua del lago de Atitlán. Desarrollo. ¿Cuánto agua necesita una persona? ¿Cuánto consumimos por persona? ¿Para qué actividades utilizamos agua? Todo el mundo tiene acceso a agua potable. ¿Podemos tener escasez en el futuro? ¿Qué medidas podemos tomar para utilizar mejor el agua? Entonces, ahí vamos a exponer, oigan la palabra, vamos a exponer todos esos puntos. Por último, vamos a hacer una conclusión. Después de haber hecho todo esto, ya tenemos una idea clara de cómo sintetizar una idea general. Esa es la conclusión. Y por último, vamos a ponerle la bibliografía. Aquí vamos a poner qué libros, qué artículos, qué videos vimos. ¿Ven? Entonces, esta es una estructura de un texto expositivo. Bueno, jóvenes, vamos a ver dudas. Dudas que tengan de lo que hemos visto. De mi parte, no, gracias. De mi parte tampoco, licenciado. Bueno, vamos a ver para los compañeros que acaban de ingresar a la clase. Quiero informarles que ya no vamos a usar el Classroom que les dieron a ustedes cuando se asignaron este curso. Vamos a usar un nuevo Classroom. Para ello, ustedes van a ingresar a ese Classroom con ese código que está ahí abajo. WHIKJ3G. Ese es el nuevo código. ¿Por qué les estoy pidiendo que pasen a este nuevo Classroom? Porque aquí tenemos las presentaciones que hemos visto en clase.
Y también ahí vamos a realizar el primer examen parcial. No tenemos fecha todavía de cuándo se va a efectuar ese examen. Yo les voy a indicar posteriormente cuándo lo vamos a hacer. ¿Tienen alguna duda, estimados alumnos, principalmente quienes entraron tarde? Licenciado, buenas noches. Entonces hay que descargar otro Classroom. Disculpe, yo entré un Sí. poquito tarde, ya no vi esa parte. Es por eso se lo estoy explicando. Es un nuevo Classroom, ustedes entran y ingresan este código. Y van a tener el acceso a este Classroom. Miren. Ahí lo tienen. Esto es lo que van a tener acceso. Aquí, si ustedes desean, también les he colocado el enlace o link para las clases virtuales como la de hoy. Es este. Y también ya les publiqué las presentaciones vistas en clase. Le dan clic aquí, miren. Y ahí tienen las presentaciones que hemos visto. Aquí, por ejemplo, está la de hoy. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? No, licenciado. Ana Baltasar levantó la mano. Gracias, licenciado. Buenas tardes, perdone, solo con una consulta. Por ejemplo, lo de los parciales, ya sé que aún no tenemos fecha, pero ¿qué entraría o hasta dónde tendríamos que estudiar? ¿Cómo es que se trabaja el parcial? Vamos a ver, estimada alumna. Yo ya les informé. El primer día de clases les informé qué es lo que ingresa en el primer examen parcial. Además, si usted ingresa a este Classroom, puede descargar la primera presentación y ahí está el contenido. Yo se lo voy a decir. El primer examen parcial va a estar integrado por los capítulos 1, 2 y 3 del libro Comunicación Lingüística y los cuentos 1, 2 y 3 del libro Cuentos para aprender a leer en la universidad. Y para hacérsela más fácil, parte del contenido son esas presentaciones que ya están en este Classroom. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces ya saben, estimados alumnos, ya no vamos a usar el Classroom anterior. Por favor, ingresen a este nuevo Classroom. Ahí tienen las presentaciones y ahí vamos a hacer el examen parcial, el primer examen parcial. Les deseo feliz tarde. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, doctor. Licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.